Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal este miércoles, mitad de semana? ¿Cómo va su semana? ¿Me escuchan bien? Si me escuchan bien, por favor, regálenme una reacción. Gracias, Alexandra, Steven, bueno, de Cornare, en Medellín, de Hospital Militar. Gracias por sus reacciones. Es de verdad. Para mí, bueno, un placer hoy presentarles un nuevo instructor. Hoy empezamos otro módulo dentro de estas sesiones de capacitación de repaso intensivo. El módulo que arrancamos es indicadores. Vamos a tener 4 horas de indicadores, es decir, que hoy miércoles y viernes estaremos dando la capacitación de indicadores. Y bueno, hoy me acompaña un consultor muy especial. Creo que varios de ustedes han tenido acercamiento con él. Él se llama Dairo Rodríguez y nos va a estar acompañando en las sesiones de hoy y del viernes. Así que lo que puedo decirles es que aprovechen al máximo a Dairo. De verdad que él es uno de nuestros consultores y que dominan muy bien la herramienta, así que aprovechen al máximo este tiempo de sesión. Ya vamos llegando a los 50 usuarios conectados, así que Dairo, muchas gracias. Eh, Ayer recibimos más inscripciones a este módulo de indicadores porque creo que es uno de los módulos más usados dentro de la suite. Y bueno, bienvenido. Aquí todos estos usuarios muy sedientos de aprender lo nuevo en indicadores y prepararse para su certificación. Así que bienvenido, Dairo. Aquí Gracias. te dejo con nuestros usuarios. Gracias, Eri. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como Erika lo decía, mi nombre es Dairo Rodríguez, para aquellos que no me conocen. Para los que me conocen también, es Dairo Rodríguez. Entonces, hoy vamos a estar viendo, como Erika lo decía, la sesión de repaso inicial de indicadores. Van a ser 2 sesiones dedicadas a este módulo, ¿vale? Nosotros hemos recopilado un temario en el cual pues vamos a, ahorita mirando la presentación, estar abarcando los temas. Y lo primero que les quiero recomendar es que a pesar de que de pronto ustedes ya seguramente pues como administradores funcionales puedan dominar muchos de esos temas, no teman en hacer preguntas y en escarbar de pronto un poquito más buscando pues esa plenitud del conocimiento que sé que podemos lograr, ¿vale? Entonces en este momento pues voy a comenzar a compartir pantalla. Tenemos como siempre una presentación inicial preparada para ustedes. Entonces, denme un segundo, por favor. Quiero saber si ya están visualizando mi pantalla correctamente. Sí, señor, sí la estamos viendo. Listo. Entonces, vamos a ponerlo acá en este modo para que sea más bonito. Bueno, bienvenidos a este repaso de indicadores. Como ya lo decíamos y nos presentábamos, mi nombre es Dairo Rodríguez. Nuestro facilitador del chat pues va a estar el equipo de soporte de Pensemos y también contamos con la presencia de Erika Gutiérrez, que es nuestra gerente de éxito y de cuenta en Pensemos. Tenemos además pues en esta sesión de indicadores unos objetivos que buscamos cubrir. El principal es pues hacer un repaso del funcionamiento del módulo de indicadores, fortaleciendo esos conocimientos que ustedes deben y pueden llegar a adquirir como administradores de la suite Visión Empresarial y darles las mejores prácticas y recomendaciones para que puedan prepararse para obtener su certificación. En caso de que todavía no la tengan, puedan, digamos, como pretender o hacer el mejor esfuerzo para tener su certificación de administrador funcional. En esta sesión del 14 de mayo vamos a pues, estar abordando varios temas, pero para hacerlo de forma efectiva, quiero pedirles que tengamos en cuenta los siguientes tips. Lo primero es mantener todo el tiempo en silencio el micrófono. A mí también me gusta
solicitarles pues por efecto del rendimiento de la sesión, porque somos muchas personas, que tengamos apagados los videos también. Salvo que en algún momento Erika, con la interacción que nos pide prender la cámara para las preguntas o cualquier cosa, procuremos apagarlo porque eso pues facilita el ancho de banda para todos, ya que somos muchísimos en la sesión, ¿vale? Todo el tiempo utilicemos el chat para hacer la comunicación de preguntas, de reacciones, de comentarios, lo que sea que tengamos que decir, por favor usemos el chat para ese fin. Listo, ahí van a estar compañeros de Pensemos muy atentos a todo lo que ustedes escriban. Y tercero, participar activamente. Sobre el final de la sesión vamos a estar haciendo un pequeño quiz, entonces ahí más que evaluarlos, buscamos que ustedes mismos puedan tener una retroalimentación directa de qué tan efectivo, qué tanto prestaron atención en la sesión y pues qué impacto va a darles al futuro. No siendo más, entrando en la agenda directamente de la sesión, vamos a estar hablando de 4 bloques temáticos principales. El primero de ellos se llama gestionar variables. Ahí vamos a estar viendo principalmente todo lo que es la creación y administración de las variables como tal. Luego vamos a hacer un recorderis de la gestión de los valores en las variables, el reporte de datos, los distintos mecanismos o medios que hay para reportar datos dentro y fuera del sistema, hablando específicamente de lo que es la plantilla de carga masivo. Eh, Administrar valores, esa función la estaríamos viendo el viernes en la siguiente sesión y los reportes que ofrece el sistema en el módulo de indicadores. Entonces vamos a ver 2 temas hoy y los otros 2 los vemos el viernes, ¿vale? Esa es básicamente la mecánica. Entonces, justamente para apoyar lo que les decía, pues entonces en este momento iniciamos con esta primera presentación que nos habla de gestión de variables. Entonces vamos a estar viendo 4 temas principalmente. Vamos a estar haciendo un repaso de la creación de variables, formulación sobre datos acumulados y fórmulas para variables basadas en planes. Vamos a estar repasando la función de duplicado y las funciones de seguridad, simplemente para que lo tengamos fresco y podamos recapitular estos temas. ¿Listo? Para ello, pues yo les propongo, pues más que una parte teórica, una parte inmersiva, es decir, que podamos estar actuando directamente sobre la herramienta. Para ello, pues yo traigo preparada una variable, unos ejercicios que voy a estar, con los cuales voy a estar simulando en el sistema, pues que ustedes puedan ver pues toda la creación de la variable. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir un momento esta pestaña y voy a comenzar a compartir toda la pantalla para que ustedes, por favor, me puedan confirmar si están visualizando correctamente. Ok, denme un segundo, por favor. Un segundo nada más, por favor, mientras abro mi sitio. Listo, denme. Vale. Se me perdió el Teams. Ya, aquí estoy. Bueno, también voy a apagar mi video justamente para darles una mejor concentración acá en lo que quiero mostrarles en pantalla. Bueno, por acá tengo mi sitio. Voy a accesar a este sitio de trabajo. Y entonces vamos a iniciar con la función indicadores. Iniciando sesión en el sistema, módulo indicadores, variables, gestionar. En este módulo, puntualmente, pues cuando ustedes van a hablar de lo que es la sección gestionar, encontramos, al igual que en los demás módulos de la suite, un buscador. El buscador, recuerden, fundamentalmente tiene parámetros básicos del sistema y en búsqueda avanzada encontramos unos parámetros un poco más completos o avanzados para la búsqueda y además de eso encontramos los parámetros o atributos personalizados que se tengan configurados dentro de la suite. La función, aparte de clasificar la información, pues es también poderla filtrar al momento de hacer pues la búsqueda de información ya creada. El principal de ellos, pues normalmente suele ser el responsable digital. Es la persona quien normalmente ingresa los datos y solemos hacer esa búsqueda para los distintos usuarios.
Además de eso, recuerden que en algunas organizaciones tenemos configurados campos de proceso y de área a los cuales asociamos las variables y de la manera pues en la que de pronto ya vieron con mis compañeros anteriormente, se crean atributos personalizados para que esas variables pues puedan tener ese tipo de clasificaciones, listas, conceptos asociados y poder hacer filtros un poquito más específicos. Aquí básicamente la búsqueda o lo que nos muestra este buscador es el nombre de la variable, el estado o semáforo, el resultado del último periodo medido, la meta del último periodo medido, el porcentaje de cumplimiento, la unidad de medida, la tendencia. Si hay o no comentarios, nos va a mostrar un icono que es una lupa, una hojita con una lupa. La vigencia pueden ser dos opciones, un visto bueno para un dato que está actualizado o una X roja mostrando que pues, el dato está vencido, como la vemos acá. Entonces, estos son los, digamos, como iconos que vemos aquí en la búsqueda. Recuerden que ubicándose encima del dato, pues vemos el valor. Luego de eso, al dar clic en el valor, encontramos pues lo que sería el explorador variable o lo que a mí me gusta llamarle cuando estoy haciendo la capacitación con los usuarios, la hoja de vida del indicador dentro de la suite. Básicamente, ¿por qué? Porque encontramos un resumen de datos en gráfica, en tabla, el análisis que hacen los usuarios, llámese líderes de proceso, enlaces de calidad, enlaces de planeación. Luego encontramos la información de la variable donde está estructurada todo lo que necesitamos para que esta variable exista y tenga Dairo, sentido dentro de nuestro perdóname sistema. interrumpirte. Dime. Sí, Algunos dime. usuarios están diciendo que no están viendo la pantalla compartida. De pronto con alguna reacción ustedes nos pueden confirmar si la estaban viendo o no. Varios empezaron a escribir que no la estaban viendo. En este momento ya. Listo, si se visualiza, Lady, Jose, ok. De pronto Oscar Aguilar, revisa porque veo que ya varios están confirmando que en efecto sí ya la están viendo. Jessica Lorena Polanco, la teniente también. Listo, Ok. perfecto. Ya. ¿Será que se cayó un momento la red o desde qué momento no la veía? Yo todo el rato hablando y no en la pantalla. Eh, bueno, repitámoslo rápidamente. Aquí en el buscador lo que hacemos es ver los resultados de acuerdo a los filtros que aplicamos y al entrar a cualquiera de las variables, lo que encontramos es el explorar variable o como lo llamamos, digamos, funcionalmente, pues también la hoja de vida del indicador, donde se ven los resultados, los análisis, la información principal de la variable. Si esta variable es calculada y tiene componentes, también vamos a poder ver allí el listado de componentes que tenga esa variable para su cálculo. Y a su vez, si esas componentes tienen subcomponentes, pues vamos a poder ver ese árbol de cálculo de variables hacia abajo. ¿Listo? Esa es básicamente la estructura o funcionamiento de lo que es el buscador de variables. Ahora, vamos a la parte gruesa del entrenamiento de hoy, creación de variables. Entonces, para la creación de variables es fundamental recordar que los campos que aparecen en este formulario van a ser algunos obligatorios, otros van a formularse automáticamente, más no quiere decir eso que los podamos o los tengamos que dejar de esa manera, y otros van a ser opcionales. Los campos obligatorios están mandatoriamente marcados aquí por un asterisco. Recuerden que los atributos personalizados que ustedes crean como administradores también pueden dejarse de forma obligatoria y pues tendrán también esa condicional de un asterisco que indique que pues debe ser diligenciado sí o sí en la creación de la variable. Entonces aquí para este ejemplo, yo les propongo hacer una variable acumulada. Para hacer una variable acumulada, primero necesitamos una variable que tenga pues datos ingresados ya sea manual o calculadamente de forma sencilla. Entonces pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que ustedes trabajan en una organización que tiene actividad comercial y les piden tener una variable que tenga venta nacional. Es decir, que en esta variable se registren todas las ventas que se realizan a nivel nacional de forma íntegra en el 2025. Ya sea que esta variable la ingresen de forma manual o que, por ejemplo, pueda calcularse a través de la sumatoria de varias ciudades, esta variable lo que nos va a permitir es tener el resultado mes a mes, en este caso, de los datos. Para esto yo voy a utilizar, por ejemplo, este que se llama, este alias, perdón. Vamos a ponerle
en el alias, ser de certificación, IND1, que es el primer ejemplo que creamos, y vamos a dejarlo así. Unidad de medida, vamos a colocarlo en pesos. Frecuencia de medición, vamos a dejarle aquí, en este caso mensual. Y fíjense, no sé si algunos lo tienen presente, pero desde hace algunas versiones, la suite, apenas ustedes colocan la frecuencia de medición, él busca la fecha más coherente con esa frecuencia de medición. En este caso yo le dije que mensual y entonces él me sugiere que el primer dato sea el 31 de enero del 2025. Ese es entonces, digamos, como la frecuencia de medición y esta es la fecha de medición inicial. La fecha de próximo ingreso de datos, por ahora el sistema, como estamos creando la variable, automáticamente la asigna a la misma fecha. Adicionalmente, hay una función que pocos usuarios trabajan, pero es importante mencionarlo, ya que muchos de ustedes trabajan en entidades públicas o en organizaciones que miden anualmente los resultados. La fecha final de dato, cuando yo le conozco final de dato a una variable, lo que estoy diciéndole es que desde esa fecha esta variable ya no tiene más efecto en el sistema de medición. ¿Qué quiere decir? Para efectos prácticos que después de esa fecha el sistema no sigue pidiendo datos, no sigue generando mensajes de responsabilidad a los usuarios, ya sea por correo o en la sección mis responsabilidades, pidiéndole que sean ingresados valores adicionales. Es decir, es como ponerle una fecha de caducidad a la variable. Esto es recomendable, sobre todo cuando ustedes tienen esquemas de medición, como por ejemplo los planes de desarrollo institucional, los PACE, porque suelen ser indicadores que se miden dentro del marco de un año o 2 años o 4 máximo. Entonces, esa fecha final de medición evita que después de esa fecha, pues ustedes sigan pidiéndole a los usuarios datos que pues, ellos realmente ya no necesitan ni tienen que ingresar. Luego de esto, existe un campo que se llama esta variable es un indicador, es decir, tendrá meta y análisis de cumplimiento. Si yo marco esta opción, el sistema me despliega otras opciones adicionales. Cuando esta opción no está marcada, lo que le estoy diciendo al sistema, esto es un dato estadístico que no tiene semáforo positivo o negativo, sino que simplemente es un dato que yo necesito registrar en el sistema. Cuando le digo que esta variable es un indicador, le estoy diciendo que va a tener meta, ya sea de comportamiento variable o constante, y que lo que yo deseo es saber qué tan bien estuvo o qué tan mal estuvo ese resultado que obtuve. Para ello, pues el sistema lo primero que nos dice es que le asignemos una meta. Repasemos aquí un poco qué es esto de meta variable y qué es esto de meta constante. Cuando yo asigno un valor de meta constante, el sistema me dice, bueno, ¿cuál es ese valor de meta? Lo que le estoy diciendo al sistema es que yo espero que todos los meses, en este caso, porque son meses la medición tienda al mismo valor. Por ejemplo, si este fuera mi equipo comercial y yo sé que puedo y tengo la capacidad de mercado para vender 200 millones de pesos todos los meses, yo podría decirle, listo, todos los meses, desde enero hasta diciembre, usted va a vender 200 millones de pesos, lo que al final del año nos daría una meta acumulada de 2.400 millones de pesos, aproximadamente. ¿Listo? Bueno, no aproximadamente, directamente. Pero existe otro comportamiento en las mediciones metodológicamente y es que las metas sean variables. ¿Qué quiere decir eso? Se asemeja un poco más a este ejercicio que, por ejemplo, ustedes van a ver acá en pantalla. Un gerente de ventas asigna a sus equipos metas con base seguramente en la medición de mercado que ha hecho, en el comportamiento de las contrataciones estatales o de sector privado, en las temporadas de vacaciones, en los picos históricos que sabe que vende. Entonces, todos los meses vende valores distintos. Entonces, ya no tenemos los mismos 200 millones para todos los meses, sino que cada mes él requiere que el equipo de ventas tenga un valor distinto asignado a su meta. Recuerden, estos no son resultados, son metas. Entonces, para estos casos, cuando tenemos ese comportamiento de esa manera, marcamos este campo que dice variable. El comportamiento que va a tener el sistema es que, como lo dice acá en el enunciado, va a crear automáticamente una variable adicional que va a llamar meta de, y en este caso sería meta de venta nacional 2025. Esta variable automáticamente va a tener las mismas condiciones de frecuencia de medición, de fecha de medición, de unidad de medida,
porque debe ser una variable comparable y equiparable a la de la venta. Además de eso, pues también va a tener el mismo digitador. Luego, si el digitador es distinto, yo se lo voy a poder modificar, pero por defecto el sistema le va a asignar el mismo digitador de los datos a la variable tipo meta. Ahora, en este caso, pues como se dieron cuenta en mi ejemplo, yo les traigo el escenario de pronto un poquito más complejo, ¿no? La variable tipo meta, que de pronto es un poco más atractiva. Tenemos entonces también la posibilidad de asignar una orientación de valor. Siguiendo la lógica del ejercicio, pues ustedes van a decir, debe ser hacia arriba. Pero simplemente para mencionarlo, supongamos que esto no fuera un tema de ventas, sino que fuera, por ejemplo, costos totales de la venta nacional. Ah, pues yo quiero que mis costos no sean hacia arriba, sino que bajen. Entonces sería hacia abajo. ¿Listo? En este caso, como es la venta bruta que queremos lograr, le decimos hacia arriba. En el caso de las entidades o de las organizaciones que no manejan ejecución de ventas, imagínense entonces la variable que sí tienen todos, que es el tema de ejecución presupuestal. Entonces, tal vez esto no es venta, pero es ejecución presupuestal. Entonces, tengo una ejecución presupuestal, un presupuesto asignado, ya sea por planeación nacional o por alguna entidad padre o por la junta directiva en el caso de las entidades privadas. Y nuestro reto como gerentes, pues, es ejecutar ese presupuesto. Entonces, en este caso, para cualquiera de estos ejemplos, pues la orientación nos va a decir qué tipo de comportamiento queremos. Los que suelen ser más extraños y de hecho pocos de ustedes como organizaciones clientes tienen indicadores de punto medio, pues suelen ser aquellos donde ni mucho es bueno ni tampoco poquito es bueno. Buscamos que la tendencia o que el comportamiento sea en cierto rango tolerable o permitido. La escala de cumplimiento. Entonces, la escala de cumplimiento, básicamente yo la asigno dentro de las escalas que ya están parametrizadas o que están, una disculpa, que están sugeridas, digamos, desde el módulo administrador. De pronto ustedes ya vieron esta parte con mis compañeros cuando vieron el módulo administrador, pero simplemente lo que quiero recalcar acá es que el sistema no solo permite asignar escalas existentes, sino que además, cuando le damos ver escala, también nos permite hacer simulaciones sobre el comportamiento que va a tener la semaforización futura en este indicador con esa escala. Entonces, por ejemplo, con la escala de cumplimiento general que tiene estos rangos de cumplimiento para el rojo, para el amarillo y para el verde, yo le digo, por ejemplo, la meta de 200 millones que estamos hablando hipotéticamente del enero. Y entonces él va a hacer algo muy interesante y es que me va a convertir esa meta en porcentajes aquí a la derecha, que fueron los que se pusieron cuando se configuró la meta, a valores. Que esto es algo que a veces no tenemos tan claro. Entonces, si yo, por ejemplo, no quiero que se ponga rojo en 100 millones porque es que me parece muy poquito para que se ponga el rojo. Yo definitivamente pienso que si no está mínimo en 170 millones, debería ser rojo. Entonces yo le modifico aquí el valor directamente, él va a modificar el porcentaje y me va a dar una alerta. No existen escalas con los porcentajes que usted ha asignado. Entonces lo que me permite es aquí mismo, en vivo y en directo, crear una escala que se llama, en este caso, escala ventas nacionales, por ejemplo. Yo lo coloco de esta manera, la guardo y como es una escala nueva, de una vez me dice asígnela. Entonces le asigno esta nueva escala y entonces desde el módulo de indicadores también puedo diseñar una escala a medida. Esto muchas veces pues pasa con indicadores especiales. Ahora, quiero hacer un énfasis que nosotros siempre recomendamos desde consultoría. Si bien el sistema permite crear escalas distintas para todas las variables e indicadores, nuestra sugerencia siempre va a ser como consultores, tengan esquemas estándar de medición. Nosotros sugerimos que un sistema de suite no debería tener más de 3 escalas. De pronto, inclusive a veces una es lo mejor, es el estado ideal. Pero si deben ser un poco flexibles con algunas variables y un poco más exigentes con otras, les sugerimos 3 escalas. Una con comportamientos pues normales como estos que ustedes ven acá, otro con comportamientos un poquito más flexibles, donde por ejemplo el rojo sería hasta, no sé, un 70%, un 65%, dando un rango mucho más alto para el rango amarillo, para el rango verde. Ahora,
esta escala, por ejemplo, que ustedes están viendo en este sitio, tiene 4 colores. También lo que normalmente se ve en el estándar del mercado o lo que ustedes manejan, pues es una escala de 3 colores. Este ejemplo solo lo colocamos de esta manera para ilustrarles que el sistema permite ir más allá de los 3. Pero sin embargo, pues si ustedes manejan 3, está bien. ¿Listo? Solo como dato informativo, en la suite se pueden configurar hasta 5 escalas de color, hasta 5 rangos de color dentro de una escala de medición. Eso sí, si ustedes configuran 4 rangos, pues son 4 rangos para todas las escalas del sistema. Si configuran 5, son 5 rangos de color para todas las escalas del sistema. Entonces recuerden la recomendación, no tengan excesivas escalas. Otra recomendación que siempre suelo hacer, no tengan excesivas cantidades de unidades de medida. Aquí no vamos a entrar en debate, pero días no es una unidad de medida, horas no es una unidad de medida para que lo tengan en cuenta. A pesar de que a veces metodológicamente lo hacemos dentro de los sistemas de gestión, realmente la unidad de medida para todas esas dimensiones que se quieren medir es número. Número de días, número de horas, número de personal, número de equipos. Eso les facilita mucho la tarea de configuración para que también lo tengan en cuenta. Sé que hay personas que dicen que no, pero eso es un poco también dándoles consejos metodológicos para que mejoren el rendimiento de su sistema. Ahora, la explicación de esta sección es muy importante y a veces la pasamos por alto. Simplemente quiero repasar qué significan estos 3 perfiles o roles que aparecen acá. El primer usuario, el encargado de digitar la variable, va a ser la persona encargada de los datos. Es el que responde por esos datos. A pesar de que se llama digitar y que podríamos asociarlo solo con las variables manuales, también el responsable de digitar es la persona encargada de los datos en las variables calculadas o las SQLs. El responsable de analizar, que no lo pide de forma obligatoria, va a ser normalmente la persona que está encargada de hacer el análisis y la toma de decisiones con ese dato que acabamos de obtener, ya sea de forma manual, calculada o por SQL. Y el configurar va a estar asociado siempre a un usuario administrador de la suite. En este caso, ustedes, pues, van siempre a ser ustedes los que están presentes en esta sesión. Hay algo importante acá. A veces nos han preguntado y creo que es una función que casi no conocemos o no trabajamos dentro de la suite, y es ¿qué es esto de invitados a consultar y comentar? Los usuarios o bueno, los usuarios activos que yo agregue en este listado, por ejemplo, supongamos que yo agrego a Dairo y a Claudia. Estas personas no son responsables directos de la variable, pero son en personas para las cuales el comportamiento de esta variable puede ser interesante. Supongamos que, no sé, Dairo es el gerente comercial y Claudia es la gerente general de esta compañía. Entonces, para ellos, a pesar de que no están en responsabilidad de ingresar el dato ni de analizarlo, porque sería responsabilidad de pronto del comercial, ellos son personas a los cuales les importa ese comportamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que el sistema tenga análisis registrados de datos, a estas personas les van a llegar o no, les va a notificar esa información de que, bueno, hay disponibles datos para que ustedes también puedan consultar y comentar. Entonces, estas personas también van a poder hacer participación de ese comportamiento. Por ejemplo, en las variables de venta de Pensemos, sería de interés, por ejemplo, para nuestro presidente Gamaliel Vesga, hacer consulta y comentarios sobre las variables de ventas que registra la gerencia de cuenta de cada una de las cuentas que manejamos. Ese es simplemente un ejemplo de para qué usa este campo. Ahora, esto que llamamos información adicional es donde el sistema nos va a enumerar y nos va a nombrar todos los atributos personalizados que yo haya designado para mi esquema de variables. Tenemos luego una sección llamada configuración avanzada. Entonces, la espera en horas, a veces no la tenemos tan presente, pero básicamente existe para aquellas organizaciones en las cuales queremos que los datos se registren unas horas después de que se habilita el campo. Entonces, por ejemplo, el dato está para el 31 de enero del 2025 a las 23:59. Pero yo quiero que los datos se comiencen a registrar o que la gente tenga permiso de ingresar datos desde las 8 de la mañana.
Entonces, ¿qué hago? Pues aquí le coloco tiempo de espera 8 horas. Eso va a permitir que los datos estén disponibles para ingresarse desde ese momento. Si necesito que sean días, no sé, 10 días, pues colocaría 80. Se entiende la equivalencia, ¿no? Es tiempo en horas. Pues si son 2, 3 días, ustedes lo convierten a horas en días y ya. La descripción de la variable, este campo tampoco lo utilizamos muchas veces, pero básicamente es un campo que nos permite dar información adicional sobre el objetivo. Este muchas veces ha sido reemplazado por atributos personalizados y se entiende. Por eso ahora está en esta sección configuración avanzada. Precisión al mostrar valor nos hace referencia a cuántas unidades decimales queremos mostrar en la variable. Si queremos que esta variable genere notificaciones de correo electrónico, la marcamos. Si no, pues simplemente no va a generar notificación alguna. La unidad de medida, en este caso que asignamos fue pesos, pero la unidad de captura podría ser diferente. Yo podría decir, bueno, la unidad de medida es pesos, pero la unidad de captura es millones de pesos. Con eso, pues me evito estar mostrando tantos ceros en la configuración de la variable. Ahora, esto tiene algo importante y es que en el módulo administrador se debe configurar una conversión de unidades de medida. Para eso los invito pues a repasar en el módulo administrador cómo se lleva a cabo esta función. Para efectos de este ejercicio yo voy a poner la misma unidad de medida en captura y en almacenamiento, ¿listo? Como para no enredarnos con esa parte de la conversión, pero simplemente quiero recordarles que existe la posibilidad de convertir datos de una variable a otra durante su ingreso. De una unidad de medida a otra, perdón. Función resumen. Este nos ocupa mucho hoy porque es una opción que también hemos identificado que está un poco relegada o que casi no se trabaja dentro de lo que es la subdivisión empresarial. El día de hoy quiero explicarles las variables acumuladas. Para eso la función resumen va a tener mucho énfasis. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nosotros podemos agrupar los datos en distintas maneras. En este caso yo voy a decirle que la función resumen sea suma porque mi interés es ver la cantidad de venta acumulada en distintos momentos. ¿Listo? Entonces le voy a decir suma. Para el cálculo acumulado, el sistema también nos da la sugerencia de que utilicemos la función resumen o podemos asignarle una variable para este fin. Este es el ejemplo que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Y en el caso de que tengamos en el módulo analítico, para aquellos que lo tienen, pues existe digamos, como opción de buscar dentro de los reportes del módulo analítico para asignarle esta variable a ese reporte y que ya quede disponible dentro de esa visualización de tablero. Ahora, esto es un resumen, digamos, como un poco explícito de todo lo que muestran esos campos, pero fíjense que realmente yo diligencié más o menos unos 3, 4 campos para poder crear la variable. Es decir, la creación de una variable dentro de la suite, pues teóricamente es sencillo. El sistema identifica además en este mensaje que hay 4 valores por ingresar. Desde la fecha que yo le dije que era la inicial a hoy, podría ingresar 4 valores, enero, febrero, marzo y abril. Y además, como yo soy el responsable, me propone que ingrese los valores de una vez, tanto para la variable como para la meta. Yo tengo la posibilidad de cerrar y después ir y buscarlo por mis responsabilidades o hacerlo de una vez. Para efectos del ejercicio lo vamos a hacer de una vez. Entonces, nos pide que ingresemos los valores y nos pide que ingresemos las metas. Tengan en cuenta el orden de esta tabla. El valor más presente o digamos como más reciente va a estar en la parte superior y el valor más antiguo va a estar en la parte inferior de la tabla. En este caso, ¿por qué nos muestra diciembre? Porque estamos ingresando también el valor de la meta. Acuérdense de eso. Ahora, para efectos del ejercicio, pues tenemos enero, febrero, marzo, abril y los datos de la meta, ¿cierto? Entonces vamos a tomar por acá los valores. Denme un segundo. Y voy a ingresar por aquí el valor. Ay, creo que me lo copio con 195,800. Ay, me lo copié. Lo siento. Vamos aquí completo. Damos Este es ingreso de valores. A propósito, pues usamos para repasar el ingreso de valores. Tenemos por acá el otro. Listo. Y mi último valor por acá.
Listo, esos son mis resultados. Ahora, mis metas. Entonces aquí creo que me rinde más así. Pensé que iba a ser más rápido mi otro método. Yo creo que me rinde más de esta manera. Epa, 150 millones, listo. 180, 210, listo. Listo, ahí tengo los datos de los periodos. Solo para ilustrar el ejemplo, fíjense que yo puedo tener también, pues obviamente, el registro de toda la meta. Y esto pues viene configurado en la variable tipo meta, ¿no? Yo voy a tener ese valor, digamos, como disponible para ingresar en los periodos que yo le haya configurado. En este caso le dije que vamos a medir esta variable durante este año. Luego él creó los mensajes para lo que va del año. Adicionalmente, como soy el responsable, él me permite hacer comentarios sobre esa variable y también como soy el analista, pues me permite hacer también de una vez el análisis de esos valores. ¿Listo? Entonces aquí yo simplemente para recordar esta parte de gestión de ingreso de valores, se logró la meta parcialmente o completamente. Bueno, podemos subir adjuntos como evidencia. Recuerden esta parte, los adjuntos se pueden subir de esta manera. Yo puedo asociar conceptos, esos conceptos que asocio pueden ser cualquier elemento del sistema, como un documento, un riesgo, un plan, una mejora, entre otros. Puedo hacer análisis de causas, efectos, soluciones y subir soportes. En este caso, cuando yo termino mi intervención en esta sección, le digo guardar, él registra los datos y ahora, si se dan cuenta, esta tabla pues sigue mostrando datos pendientes para las demás metas del año. Desde aquí, yo ya de una vez puedo explorar mi variable en la esquina superior derecha. Recuerden que estamos hablando con ustedes como administradores del sistema. ¿Listo? Ahora, aquí yo cometí un error. ¿Lo ven? El 187.000 en vez de 187 millones. Esto es un error cometido a propósito para corregirlo el día viernes. ¿Vale? Ahora, en el día viernes vamos a estar viendo el tema de administración de valores. Entonces ahí vamos a estar viendo cómo podemos corregir eso que quedó mal en este periodo. Por ahora, entonces, quiero concentrarme en la siguiente parte del ejercicio, pero quiero dar de pronto un espacio, si Erika, estamos dejando en algún momento preguntas, ¿cierto? Creo que las voy a revisar de una vez. Creo que hay una, Yolanda Ballesteros. En la creación de atributos personalizados, ¿debes realizar a cada módulo o aplica para todos los módulos? Muy buena pregunta, Yolanda. La creación de atributos personalizados en la suite es por módulo, ¿vale? Ahora, puedes, digamos, como copiar y pegar, digamos, la información cuando creas, por ejemplo, listas. Puedes copiar una lista varias veces en varios módulos, pero no hay forma, digamos, como de copiar los campos como tal o heredarlos a otro módulo. Se deben crear en módulo por módulo. No sé si hasta acá hay alguna pregunta adicional. Estimados administradores funcionales, ¿todo claro? Regálenme una reacción, una manito arriba para saber que todo está claro. Eso, Alexandra, ¿tienes una pregunta? Escríbenos las quieres ahí en el chat, por favor. Si tienen alguna pregunta, la vamos dejando ahí en el chat. Listo. Hasta aquí, pues, ese es el repaso de creación de variables normales, sencillas. Ahora, hagamos un repaso de creación de variables un poquito más complejas. En este caso, yo les he preparado en este ejercicio de venta nacional la propuesta de que hagamos una variable calculada que acumule los valores de este comportamiento de la venta. Es decir, fíjense nuestra gerencia comercial, qué es lo que quiere. Si se dan cuenta, mes a mes él tiene un resultado, 195, 800, pero también va teniendo una meta que se va acumulando. Es decir, a abril del 2025, el gerente comercial debería haber vendido con su equipo 740 millones de pesos colombianos. Él quiere saber a la fecha de ese total cómo va, porque mes a mes él puede ver que en enero pues le fue bien, en febrero fue perfecto, marzo otra vez le fue bien, abril ya no tanto, abril ya tuvimos como una tendencia hacia abajo,
pero él quiere ver contra todo el total cómo va. Para eso entonces requeriríamos que la meta se acumulara y que el resultado del valor también se acumulara. Entonces, fíjense el comportamiento. 195 millones es enero, pero entonces febrero ya no es los 150 de antes, sino que es 145.800. ¿Por qué? Porque es la suma de los dos periodos. De esa manera, comparamos meta acumulada versus resultado acumulado y tenemos un valor pues, que se va registrando. Ahora, ¿cómo logramos esto en la suite? ¿Cómo lo evidenciamos o lo podemos hacer allá? Hay varias formas. Entonces, una de las formas en que se podría mostrar estos resultados, de pronto la más sencilla, la que ustedes simplemente le dicen a su gerente o a su persona de gerencia de toma de decisiones, no, pues ve al módulo indicadores, en la sección reportes, y hay un reporte que se llama acumulado. Buscas ahí la variable que se llama venta nacional y entonces él te lo va a acumular. Y sí, lo acumula. Fíjense que estos automáticamente son los datos que muestra esta tablita de acá. 530 de meta en marzo, 520.800 de resultado en marzo. ¿Lo ven? Ahí están nuestros datos acumulados. Pero ahora, ¿qué pasa? De pronto ustedes se van a dar cuenta que hay una variación y es porque yo metí mal el dato, ¿se acuerdan? Lo que me va a tocar corregirlo para que no se me dañe el ejercicio. Pero quédense conmigo. Lo que quiero que vean es que automáticamente muestra el resultado. Ahora, ¿qué pasa? Si de pronto nos dice, bueno, y quiero verlo de forma gráfica, ¿cómo puedo ver esto en una gráfica? Ese acumulado. Entonces, ustedes pueden, ingresando al valor, ir y ver esos resultados, ¿no? Ahora, una función que muchos no recuerdan o no conocen es que aquí, en esta pestañita, ustedes le pueden decir que se agrupen los datos. Entonces yo puedo decirle a los datos que, bueno, yo quiero ver el reporte acumulado. ¿Sí lo ven al fondo? Entonces, ese reporte acumulado de datos nos acumula tanto el dato como la meta. Entonces, fíjense que ahí la linecita naranja es la meta acumulada y el azulito es el resultado acumulado a la fecha. Entonces, yo aquí tengo de pronto lo que dice el gerente. Ah, listo, súper. Pero entonces, ¿qué pasa si él quiere ver esto todo el tiempo? Quiere que no, que quiero ver la venta y quiero ver la venta nacional acumulada en una sola gráfica. ¿Cómo va el resultado y cómo va la nacional acumulada? Ahí ya se complica mucho más el asunto. ¿Por qué? Porque pues puedo tener mi variable, pero para tener los datos, digamos, como acumulados, necesito una variable adicional. Es decir, que me los muestre no temporalmente como lo hace este reporte o como lo hace la presentación que acabo de mostrarles, sino como lo haría de pronto una variable. Es simplemente una fórmula que quiero enseñarles o repasarles el día de hoy. Algunos de ustedes la utilizan, yo sé que la utilizan mucho en algunas de las empresas del sector defensa, ejército, por ejemplo, si está alguno presente, allá la utilizan muchísimo el tema de la variable acumulada. Creo que en Mindefensa también la utilizan, en mi trabajo. Creo recordar cuando fui consultor de algunos de ustedes que la trabajaban. Sin embargo, muchos no trabajan este acumulado. Entonces, quiero mostrarles cómo, digamos, sería de forma básica el entendimiento de ese comportamiento. Entonces, para este ejercicio, pues simplemente vamos a crear una variable nueva. Y entonces, nuestra variable originalmente se llamaba ventas nacionales, ¿se acuerdan? Entonces, aquí vamos a ponerle ventas nacionales y vamos a ponerle un apellido a esta variable, acumulado. Ahí tenemos nuestro indicador adicional. Esto para que de pronto tenga un análisis separado y demás. Entonces puede que en el mes nos haya ido muy mal, pero en el acumulado seguimos yendo bien. Entonces ese análisis podría variar en uno u otro aspecto. Unidad de medida, nuevamente es pesos. Es la misma unidad de medida. El alias en este caso dijimos que era CERT y este es el indicador 2. ¿Listo? Esto lo estoy haciendo a propósito para nuestra sesión de reportes. Vamos a decirle por acá que nuestra variable es mensual.
nuevamente 31 de enero del 2025. Vamos a decirle que también es un indicador, que también tiene una meta variable. Y aquí vamos a hacer un cambio interesante cuando tengamos esta meta. Luego lo van a ver. Y en la orientación del valor, pues es hacia arriba. Aquí la escala, quiero que sea esta que se llama escala de ventas nacionales, para medirlo con las mismas reglas que hago el indicador. Lo diferente en este caso va a ser que le voy a decir que es calculado y voy a decirle que voy a editar la variable, perdón, la fórmula. En este caso, voy a buscar la variable que nos compete o que queremos utilizar. En este caso es la que empieza por CERT. Y aquí la tenemos, Venta Nacional 2025. Agregamos esta variable y ya la tenemos allí. Ahora, muchos de ustedes no conocen esto y de pronto entenderán la sesión de hoy no nos da para verlas todas. Vamos a ver un par de ellas, pero simplemente quiero recordarles que vale la pena que ustedes puedan repasar o estudiar o inclusive preguntar a su consultor de pila de confianza cuáles variables o cuáles fórmulas podrían utilizar en ciertos casos. En este caso, puntualmente, hay una que se llama valor resumido de una variable. Para de pronto los más veteranos como administradores funcionales de la suite, recordarán que antes las variables, las funciones de las variables estaban en inglés. Y esta función se llamaba sumar y variable. Ahora se llama valor resumido de una variable, que pues es básicamente la traducción en nuestro español coloquial. Listo. En este caso, seleccionamos aquí en esta parte y vamos a traer el alias. Entonces, valor resumido de una variable, entre comillas dentro del paréntesis, tal como nos lo indica la formulación, va el alias. Y en esta parte del identificador hay varias opciones. Yo aquí los invito a que de pronto ustedes puedan conocerlas. Les permite acumular periodos dentro de un mes para los que registran datos semanal o diariamente, dentro de un trimestre, dentro de un bimestre. Pero yo quiero o estoy interesado en el acumulado de lo que va del año. Entonces le digo el indicador 6. Entonces aquí donde dice identificador de periodo de agrupación, le coloco un 6. ¿Por qué 6, Dairo? Bueno, porque es el que me interesa, como les decía, porque es desde el primer día del año hasta la fecha en la que se está midiendo, hasta la fecha de consulta. Entonces, yo quiero que cada vez que esto se mida, mire desde el primer día del año hasta hoy cuánto lleva. ¿Listo? Algo así como los que hoy en día trabajan los OKRs, ese comportamiento de acumulación del resultado. Tenemos entonces por acá, justamente esto lo estoy proponiendo y ese ejercicio lo estoy proponiendo porque quiero dejarles hoy también el mensaje de que eventualmente ustedes también podrían manejar en cierta forma ciertas variables OKR dentro del sistema. Tal vez la suite es un poco más compleja que los software de OKRs que hay hoy en el mercado, pero sí que permite, mediante la eliminación de la frecuencia de medición y este tipo de fórmulas de valores acumulados, llevar esos registros de valores de datos. Ahora, la fórmula básicamente nos queda así, valor resumido de una variable, venta nacional, esa es la variable que queremos resumir y queremos que cada vez que se mida mensualmente, acumule desde el inicio de año hasta el momento en la medición. Le decimos acá nuevamente los mismos datos de registro de datos, de administración de datos y ya. Venimos acá también a configuración avanzada. Simplemente aquí le queremos decir cómo ese es un dato acumulado. Pues la función resumen del dato acumulado sería último valor, porque cada valor ya trae acumulados los datos del anterior. Esa sería, digamos, como la única diferencia conceptual con la otra. Cuando le decimos guardar, el sistema entonces nos va a generar esa variable. Dice que va a generar los datos desde el 31 de enero, que se han creado 4 periodos para el indicador y 4 periodos para ingresar la meta. Si es el responsable, puedes ingresar los valores en la meta desde mis responsabilidades. Le voy a aceptar y ya. Entonces ahí creo, me muestra la variable que creo para tal fin, que se llama esta meta de ventas nacionales acumulados 2025. Y antes de meternos con el tema de la meta, quiero mostrarles que ya acumuló los datos. ¿Listo? Entonces ya hizo aquí la acumulación de los datos. La diferencia es que fíjense, no le di que agrupara
No en ningún momento le pedí que agrupara los datos, no tuve que ir al reporte de acumulado. Y adicionalmente, si yo lo quiero en una sola comparación gráfica, en una sola gráfica, ya sea en una presentación, puedo tener los dos valores registrados. Ahora, en esta parte, por ejemplo, variables, reportes, eh, vamos a ir, por ejemplo, acá, estadísticas. Entonces, vamos a agregar una variable. Vamos a ponerle por aquí que el alias es ser guión bajo y ahí me aparecen varias. Entonces vamos a seleccionar venta nacional y venta acumulada. Agregar y cerrar. Y entonces yo puedo, por ejemplo, tener este tipo de comportamiento. En un mismo gráfico puedo ver los comportamientos del acumulado versus el comportamiento mensual, mes a mes. Lo puedo ver de esta manera, lo puedo ver en barras, bueno, ahí el comportamiento ya depende del tipo de análisis que queramos hacer. Para los que de pronto han trabajado en ventas o tienen conocimientos de CRM, este suele ser un gráfico que está muy presente en ciertos reportes de los CRMs. Entonces, simplemente para mostrarles que pues la suite tiene varias herramientas de análisis, solo que pues hay que profundizar en ellas. Ahora, esta variable que hicimos de acumulación es muy sencilla en comparación a cosas que se llegan a ver en el mercado. Por ejemplo, qué pena, compañeros de ejército, si por ahí hay alguno que los tome de ejemplo, pero por ejemplo, ellos tienen variables acumuladas que están anidadas, es decir, el indicador no es simplemente la acumulación de una variable, sino el producto del denominador y el numerador de variables acumuladas. Entonces tienen en una fórmula 4, 5, 8 variables que hacen el cálculo, todas con este tipo de comportamientos. Listo. Ese es entonces, digamos, como una de las primeras fórmulas que quería introducirles o enseñarles a aquellos que eh, tienen, digamos, como algunas nociones de pronto más básicas y que todavía no han profundizado mucho en el tema. Eh, Manuel, haces un comentario en PIR. No sé si te refieres a alguna entidad o algún plan en específico. Si nos puedes ampliar un poquito más ahí en el chat, te lo agradezco mucho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Déjenmelas ahí en el chat, por favor, para ir viendo cómo vamos. Déjenme ahí una reaccioncita, una sonrisa, un aplauso, lo que sea, para saber. Perfecto. Yolanda, cuando configuramos una meta constante, después de un tiempo la meta se puede cambiar a meta variable. Esa pregunta es muy importante, Yolanda. Sí se puede. Yo puedo cambiar de meta constante a meta variable. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? En el momento que yo cambio de meta constante a meta variable, el sistema, digamos, como no tiene meta constante, hagan de cuenta como que compara todos los periodos contra un mismo valor. No hay necesidad de hacerle ningún cambio. Cuando hagas esa modificación, que sí la podrías hacer, tienes que tener presente desde cuándo le vas a ingresar datos a esa meta variable. Desde el pasado, desde el presente, desde el futuro, o sea, cómo se va a comportar. Porque la meta variable también tiene una frecuencia de medición, al igual que el indicador. ¿Listo? De pronto ahorita cuando veamos el ejemplo un poquito más a fondo de lo que va a ser mi meta variable, porque no les he mostrado esa parte, pues vas a comprenderlo mucho mejor. Pero sí, en esencia tendrías que tener cuidado desde cuándo vas a medirlo. Marisol, si no le coloco fecha final al indicador, se puede seguir midiendo en la siguiente vigencia. ¿Es de acuerdo? Sí, tienes razón, Marisol. La fecha final solo la recomendamos para cuando sabemos que la variable ya no se sigue midiendo en la siguiente vigencia y queremos evitar pues que genere esas responsabilidades, esos mensajes de captura o esos mensajes de correo para los distintos usuarios. Pero sí, en efecto, si no compones fecha de medición, de fecha final de medición, él sigue midiendo indeterminadamente. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre crear dos componentes para un indicador numerado y denominador para posteriormente crear la fórmula y hacerlo directamente como vimos en el ejemplo?
Sí tiene diferencias, Juan Carlos. Básicamente, si tú, por ejemplo, tomas el numerador y el denominador A y B y haces el resultado directamente, al final cuando tú promedies, cuando tú saques el resultado, por ejemplo, para todo un periodo, tendrías entonces que, por ejemplo, sacar la medición con un promedio. Y el promedio lo que hace es que castiga. Lo que está preguntando Juan Carlos es lo siguiente. Imagínense este escenario. Imagínense aquí, qué pena que yo coja el Excel de pizarra, ¿no? Imagínense que ustedes tienen este escenario. Tienen numerador y el numerador, por ejemplo, es 10 para enero. Aquí tenemos a febrero y aquí tenemos a marzo, ¿cierto? Supongamos que aquí tenemos 15, aquí tenemos 20. Los resultados. Los resultados fueron 10, efectivamente. Aquí fue 12 y aquí fue 18. Entonces diríamos, cada mes, ¿qué comportamiento tuvo? No, pues tuvo este comportamiento, esto, dividido en esto, y esto me dio un porcentaje. Entonces estos fueron los comportamientos, fueron los cumplimientos de cada mes, ¿cierto? Ahora, supongamos que en el ejercicio de análisis te dices, bueno, ¿y cómo va el trimestre? ¿Cómo estuvo el trimestre? Tú tienes dos formas de hacer eso. ¿Listo? La primera forma, T1, vamos a llamarlo T1 promedio, y el otro lo vamos a llamar T1 acumulado, para que te des cuenta que hay una diferencia. ¿Listo? El primero, pues básicamente lo que haríamos sería un promedio, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que haga un promedio entre estos tres valores y nos daría 90. Ese es el promedio que nos dio. Ahora, la diferencia entre el promedio y el acumulado es que la suma tiene en cuenta todo el rango de cumplimiento de esos valores con precisión. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay sesgo por los promedios, por los valores que sean altos y no me hace arrastre hacia los valores pequeños. Entonces, matemáticamente, uno pareciera que está midiendo exactamente lo mismo y uno dice, ok, pareciera que son los mismos datos, pero fíjate que si eliminamos ese sesgo, realmente el cumplimiento aquí, el 100, está arrastrando los datos a 90, mientras que en el acumulado podemos ver el cumplimiento real. Son los mismos datos, pero las dos mediciones nos dan un comportamiento completamente distinto. Si tú me preguntas, Dairo, ¿cuál es mejor? Definitivamente el acumulado, cuando hacemos ese tipo de análisis trimestral, semestral, anual de los datos, porque es más preciso, es más confiable. No hay sesgo, no hay arrastre de los datos de cumplimiento superior a los inferiores. Excelente pregunta, Juan Carlos. No sé si con el ejemplo que acabo de hacer ahí rápidamente en Excel con esos datos lo ves, pero creo que queda evidenciada pues cuál es la ventaja de utilizar las fórmulas acumuladas. Entonces, en efectos prácticos, si quisiéramos llevar esto a la suite, esta sería la variable 1, esta sería la variable 2, tendría mi indicador y tendría mi variable acumulada en el indicador que acumule haciendo este resultado. Perfecto, qué buen ejemplo. No sé si tengan de pronto alguna pregunta adicional. Si no, continuamos. Listo. Cuando se crea una meta variable, ¿existe la posibilidad de ingresar todos los valores desde el momento de la creación o se debe cargar uno a uno el valor de acuerdo a la periodicidad definida? Diego, no sé si lo notaste, pero en el momento que yo creé, me pidió los 12 valores de una vez. O sea, la respuesta es sí. Tú puedes de una vez, cuando haces una meta tipo variable, cargar todos los valores que tengas definidos para la vigencia o inclusive puedes programarlo para ingresar los datos de una, dos, tres vigencias si los tienes ya definidos, sin ningún inconveniente. Bueno, volvamos nuevamente entonces acá, por este lado. Tenemos entonces algo pendiente y es que nuestra variable no tiene meta o la meta no nos quedó acumulada. Entonces vamos a buscarla. ¿Listo? Yo puedo buscar, por ejemplo, por guión ser en la parte de abajo y aquí en el nombre le voy a poner meta porque sé que dice meta. Entonces ahí me van a aparecer las variables que se han creado con estos ejemplos. Aquí está, ventas de meta de ventas nacional acumulado. Yo podría registrarle el dato acumulado mensualmente que tenemos, perdón, no acá, sino acá.
Yo podría registrarlo manualmente, ¿cierto? Pero lo que quiero es que haga lo mismo, que si este me queda calculado, pues este también vaya calculando. Entonces, algo que también se puede trabajar es que las variables tipo meta también sean calculadas. ¿Listo? Para que lo tengan súper presente. Entonces yo puedo decirle lo mismo que el valor del ingreso del dato del 31 de enero eh, en adelante. Y vamos a decirle aquí que lo calcule. ¿Cómo lo va a calcular? Entonces nuestra meta va a calcular pues con la meta que tenemos ya. Entonces yo también puedo tener una meta calculada. No sé si ustedes lo sabían, pero aquí pues lo estamos repasando también. Entonces básicamente lo que quiero es que haga lo mismo, que me resuma los valores. Entonces busco nuevamente la fórmula valor resumido de una variable, la traigo y entonces el alias de esta variable pues será este que trajimos acá. El identificador de agrupación será el mismo, el valor 6. La probamos y efectivamente pues ya nos quedó bien esa variable. Recuerden, las variables tipo meta no tienen obligatoriedad en el análisis. Tenemos entonces por acá ya nuestra variable. Le decimos guardar. Nos dice que se van a crear los periodos nuevos y que si deseamos continuar, le digo que aplique desde este momento la fórmula de cálculo. Puedo decirle desde acá y entonces él me va a ir a recalcular esos valores. Bueno, a calcular esos valores de meta. Entonces ya puedo ver también acá, perdón, aquí por explorar, que ahí está mi meta acumulada, si lo ven. Entonces me la calculó acumulada. Por supuesto, como no le he ingresado los valores a los demás periodos, él de una vez calculó lo siguiente, ¿sí ven? Pues a medida que yo vaya ingresando los datos, pues él va a hacer el recálculo para los periodos que tenemos ingresados. Calculó creo que hasta acá, que fue cuando le ingresé datos de meta. Bueno, ahora, si lo vemos, entonces en efecto ya completo y buscamos nuestra variable de ejemplo, ventas nacionales acumulados, pues podemos ver cómo vamos en relación a esa meta calculada, acumulada. Fíjense que es el mismo resultado que nos muestra la, la gráfica cuando le decimos valor acumulado, pero pues obviamente esta variable está completamente, em, digamos, como asociada ya a una variable independiente y no depende de que digamos, hagamos acumulación o de que hagamos alguna fórmula o alguna presentación. Esa es de pronto la primera. Volviendo entonces sobre nuestra presentación, teníamos inicialmente, eso es lo que sería creación de variables y formulación de variables acumuladas. Hablemos ahora solo para recordar otro tipo de formulación. Entonces, yo quiero, por ejemplo, en el módulo de planes, que ya sé que lo vieron con, creo que mi compañera Sandra, ustedes estuvieron conociendo pues este módulo, ya les explicó cómo funciona y vemos que aquí en el módulo de planes, pues tenemos varios planes que tienen comportamientos matemáticos y cumplimientos y avances que a mí de pronto me parecería interesante poder llevar a una medición. Entonces, en este caso, yo por ejemplo veo que por aquí hay un plan. Aquí simplemente para recordar lo que ya les enseñó seguramente Sandrita, yo me voy a dar seguridad sobre este plan para poderlo ver y manipular. Y entonces, quiero tener un indicador que, por ejemplo, me lleve este cumplimiento a una variable. ¿Por qué querría yo eso? Porque, por ejemplo, quiero disfrutar de la ventaja de tener una presentación del plan. La presentación del plan o lo que ustedes pueden tener en el plan en una presentación
Es simplemente el resultado y se ve por acá si está en desarrollo o no y el semáforo. Pero supongamos que ustedes quieren ver el plan en una gráfica donde se vea el cumplimiento o el valor del avance real o el valor de una de las categorías. ¿Cómo se hace? Mediante la creación de una variable. Entonces supongamos que yo quiero tener un indicador que me mida esto. Entonces lo llamo igual, plan de acción institucional. Vamos a quitarle por acá el SLH y vamos a dejarle 2025. Unidad de medida, porcentaje. Vamos a decirle que quiero que me mida mensualmente estos resultados. Y él nuevamente sugiere desde esa época. Aquí luego vamos a decirle en el alias que quiero que este sea el ser indicador 3. ¿Listo? Y nuevamente le vamos a decir calculado. Entonces, esto es más que un repaso, yo creo es también una invitación a que ustedes puedan explorar todas las funcionalidades que les brinda la suite, porque son muchísimas. Lo siguiente que quiero dejar aquí como evidenciado es que pues hay muchas fórmulas de indicadores que se pueden basar en planes y esto puede propiciar dos cosas. La primera, que ustedes puedan tener variables mucho más estructuradas que alimenten información, por ejemplo, de sus planes de acción, de sus planes de mejora, de sus planes de auditoría, de sus cronogramas de trabajo, de sus planes de trabajo de seguridad y salud del trabajo, entre otros elementos que existen en el sistema. Los puedan tener allá en su batería de indicadores. ¿Listo? Entonces, sabemos que el plan genera unos indicadores, pero que los podamos alargar a una variable y tener en las ventajas de que sea una variable en el sistema. Para eso, el sistema pues cuenta con muchas variables, entonces con muchas posibles fórmulas. Podemos medir el avance esperado, el avance físico, en el caso de los planes con avances parciales, pues puede medir el avance físico, el real, el avance financiero, el cumplimiento en días del plan, el cumplimiento en fechas, cumplimiento ponderado en fechas para un plan y para una categoría, bueno, entre otros temas. Para este efecto, yo quiero medir la efectividad del avance de un plan, que no es otra cosa que esa formulación de todo el avance real versus todo el avance esperado. Es decir, qué porcentaje de cumplimiento está teniendo mi plan. Es el que vemos acá afuera, este, este que está aquí, cumplimiento del plan. Listo, ese es el que yo quiero llamar. Entonces, para este caso, la fórmula es esta y lo único que me pide el sistema es que yo le indique cómo se llama el plan o su ID. Si tengo el nombre, que es lo que tengo de hecho, lo coloco entre comillas. En este caso lo voy a colocar así. Y en esta parte lo quitamos esto que dice fecha de consulta porque no vamos a dejarla abierta, sino que lo vamos a dejar sujeta a la fecha de consulta que nos bota la variable. Entonces, ahí lo que le estamos diciendo al sistema es la fórmula de este indicador es la efectividad del avance de un plan. Vaya y consúltelo. Algo que olvidé mencionar es que estos formuladores o estas variables, estas fórmulas muestran el dato, digamos, como un factor. Entonces, en este caso, ese factor yo debería multiplicarlo por 100 para que me muestre el resultado, pues, en la medición estándar que quiero. Aparte, quiero decirle que esto es un indicador y que su meta es constante. La meta es de valor 100. Y aparte de eso, pues quiero decirle que esa es la escala que quiero, la escala de cumplimiento general. Una vez yo hago este diligenciamiento, le doy, digamos, como esta configuración o comportamiento a la variable y le doy guardar. El sistema me dice que se crearon 4 periodos y entonces lo que él hará será ir y consultar ese plan en el corte de enero, febrero, marzo, abril y nos mostrará los resultados que obtiene. Entonces, en este caso, eh, creo que no le he registrado datos, o sí. Permítanme ver cómo está ese plan. Informe de avance, 30 de diciembre. Creo que no tengo todavía permisos acá. Ujú. Bueno, de pronto ya hizo los registros de los cumplimientos esta semana con ustedes en los ejercicios. Efectivamente, hay tareas en desarrollo.
y este es una medición de avances parciales. ¿Qué quiere decir? Que nuestro indicador todavía registra avance cumplimiento cero, porque lo que hace la fórmula es que mira el valor total ganado. Y el valor total ganado en puntos se da cuando las tareas están finalizadas. Entonces, no es que esté mal nuestra variable, es que simplemente no hemos calculado el dato porque todavía no hay disponibilidad de valores. Si tomamos, por ejemplo, un plan distinto, tomemos un plan que no sea de avances parciales. Vamos, por ejemplo, con este. Este sí va a funcionar perfecto. Vamos a medirlo. Entonces se llama así, plan anticorrupción. Voy a cambiarles el ejemplo, ¿vale, muchachos? Para que no nos quede chueco. Plan de anticorrupción y atención al ciudadano 2025. Le decimos acá editar fórmula. Lo vamos a cambiar aquí. Vamos a probar. Nos dice que sí, efectivamente. Y para efectos de prever algo que ya me di cuenta, que es que este plan es viejito, voy a decirle que tenga medición de datos desde el 2021. Listo. Aquí le vamos a decir guardar. Y entonces, ok, estuvo bien lo que hice, pero me faltó darle modificación acá en la fecha, en esta. ¿Para qué? Para que cuando lo proponga me diga que pues quiere crear esos periodos nuevamente. Entonces le decimos que sí. Él va y hace todas sus consultas. Ahí lo está creando. Y entonces, ahora sí nos trajo datos porque este sí tiene datos. Vamos a pedirle acá, solo para efectos del ejercicio, que nos muestre ese comportamiento. Entonces el plan venía muy bien y comenzó a decrecer el cumplimiento y obviamente pues como dejaron de registrarle tareas, pues el cumplimiento se quedó estancado en todos esos periodos. Pero simplemente para mostrarles o reflejarles que nuestro plan está alimentando esta variable periodo tras periodo. Entonces, en los periodos de consulta que estamos reflejando, podemos ver pues esos valores cómo se fueron cumpliendo. ¿De dónde lo sacó? Él fue y miró el valor total ganado en avance real versus el valor total planeado en avance esperado y sacó este resultado. ¿Por qué no sirvió el que le hice a Sandra, al plan de Sandra? Porque es un plan de avances parciales y lo que muestra es el cumplimiento físico, pero no el cumplimiento final real, que se da cuando el valor total ganado ya se da por puntos finalizados. ¿Listo? Ahí no sé si haya alguna pregunta antes de pasar con nuestra siguiente parte de la explicación. Sí, se puede crear, Anderson. Entonces, mira, así como creamos el del plan, aquí en la formulación, en el editor de fórmulas, encuentras, en este caso, exactamente la misma fórmula está justo debajo, pero para categoría. Entonces, efectividad del avance de una categoría. Y así como tenemos el avance esperado, el avance, digamos como la efectividad, también podemos ver el avance esperado, que sería la meta que se espera que tenga el plan en un periodo determinado, el avance físico ejecutado aprobado de toda la tarea en caso de que queramos ver avances físicos por tarea puntualmente en el caso de temas de avances parciales, avance real de un plan. Este ya no es el cumplimiento versus la meta, sino del total del plan que se debe hacer, cuánto vamos. Y esos son, digamos, como los principales. Aparte de eso, pues tenemos también cumplimiento en días, cumplimiento de fechas de una categoría, costos totales. Tenemos porcentaje de avance físico esperado, porcentaje de cumplimiento de un plan, de una categoría, de un grupo específico de planes podría hacerse como sacando esta fórmula para varios planes. Entonces yo saco la fórmula de efectividad y los puedo, por ejemplo, sumar, promediar, ponderar para lograr, digamos, como ese indicador compuesto de varios planes. Hay algunas entidades que, por ejemplo, su indicador de esa manera lo tienen así. No sé si con eso contesto tu pregunta. Bueno,
No sé si hay alguna otra pregunta, si no, entonces voy a continuar con la siguiente parte. Bueno, aquí ya hemos recordado un poco de ciertas funciones que hay en el editar variable. Entonces está, por ejemplo, el tema de la seguridad. Recuerden que la seguridad por defecto es restrictiva. Quiere decir que la variable solo puede ser consultada para los usuarios involucrados en esta sección. Yo el que tengo el poder de digitar, quien tenga el poder de analizar, configurar y las que tengan acá invitados a consultar o comentar. Fíjense que ni siquiera un administrador, un superadministrador del sistema puede consultar las variables si ese permiso no está dado. Fíjense que yo tengo un superadministrador y aún así hay variables que me aparecen en negro que yo no puedo consultar. La diferencia entre el superadministrador y un usuario normal es que pues el superadministrador tiene la opción de seguridad para darse permisos sobre la variable que no le dieron permisos. Pero lo que intento decir es que quien creó esta variable, esta meta de aumentar la cuota de productos, no me dio permisos. Entonces, como no me dio permisos, la variable está restringida para que los demás usuarios la puedan ver. El apartado de seguridad entonces nos permitir que todos los usuarios puedan ver o no todos los usuarios, sino algún grupo específico mediante el uso de los roles. Además, yo también puedo decir, aparte del usuario configurador, que el grupo de administradores total de todos los administradores, sin ser configuradores directos de la variable, puedan editarla y configurarla. Esa es, digamos, como la posibilidad o ventaja adicional que ofrece el apartado de seguridad. En la parte de seguridad tenemos algo también importante que mencionar. Muchas veces ustedes en sus sitios de producción o sitios de prueba crean grupos de variables a través de la plantilla de carga masivo, hacen grupos grandes y esas variables también tienen la connotación de que quedan restringidas. Es decir, por defecto, todo lo que creamos en la suite, no solo los indicadores, sino todo, tienes la seguridad restringida. Yo, mediante el uso de la seguridad, esta opción de seguridad, debo darle acceso a los demás usuarios. Entonces, supongamos que yo quiero, pues, hacer públicas todas estas variables de mi sistema de gestión para que la gente las pueda conocer y trabajar en todo el sistema de forma libre. Entonces, yo puedo venir al módulo administrador, que lo vieron de pronto ya con Sandra, y recordarles que aquí hay una opción que se llama seguridad masiva. En seguridad masiva, en este caso, como estamos hablando de indicadores, seleccionamos clase variable, le damos aquí en agregar y le damos una búsqueda. Entonces yo estoy buscando mis variables que empiezan con ser guión bajo. Ahí están mis variables que he creado. Las selecciono. Eh, quiero también las que dicen, vamos a agregarle acá agregar. Y ahora quiero que digan meta para también las metas, agregarlas ahí en ese, en ese ítem. Entonces le decimos agregar y cerrar. Y entonces yo quiero que estas variables puedan ser consultadas por todos los usuarios. Entonces le digo todos los usuarios, ver. Oja esto, si le digo comentar, también les estoy dando permiso a hacer comentarios. Y si le digo configurar, pues les estoy dando poder absoluto de editar la variable, lo cual pues solo aplica si el rol de la persona le permite configurar variables. ¿Listo? Es importante eso, que creo que ya Sandra en su momento en el modelo administrador se los explicó bastante bien. Esa entonces sería la forma de dar seguridad de forma masiva sobre las variables. Existe ahora en la sección variable gestionar un par de elementos que debemos ver adicionalmente. Entonces, nuevamente, fíjense lo útil de mi alias para hacer la búsqueda de lo que hemos trabajado el día de hoy. En la opción de las variables tenemos una, digamos, funcionalidad llamada duplicar. ¿Qué alcance tiene la opción de duplicar? El alcance de la opción duplicar básicamente se centra en que ustedes replican la variable, no se replican los datos, sino que les permite ir a configurar la variable para que esos datos luego pues puedan ser registrados en el caso de las manuales o calculados con las opciones que se le hayan dado en el caso de las calculadas. Yo, por ejemplo, puedo decir aquí, entonces necesito una variable igualita a esta, pero que se llame internacional. Mismo periodo de medición,
misma persona debe medirla, etcétera. Entonces le puedo decir duplicar. Y entonces en vez de venta nacional, le pongo venta internacional 2025. Mismas fechas de medición, mismo final de medición, todo igualito. Le doy guardar y entonces él me dice, ¿desea seguir con la edición? Le digo que sí. ¿Qué hizo esto? Me ahorró un montón de trabajo porque ya colocó las unidades de medida, las frecuencias de medición. Yo, por ejemplo, ¿qué debería hacer acá? El alias debería personalizarlo. Debería personalizarle, por ejemplo, fíjense que la función resumen también la tomó como suma, igual que la que lo originó. También está manual. Él, por ejemplo, no me la deja como un indicador. Yo debo volverle indicador y decirle que quiero que esta sea una meta tipo variable, igual. Que igual use la escala de ventas nacionales o si necesito por algún motivo cambiarla, lo puedo hacer. ¿Listo? Esa es, digamos, como la información. Listo. Tenemos entonces por este lado la misma información, mismos invitados a consultar y demás. Guardamos. El sistema ahí detecta que yo soy el dueño de la variable y entonces también me permite pues ir en su momento a hacer el ingreso de esos valores si lo necesitamos. El 31 de enero es la fecha de medición, entonces estos datos deberían estar disponibles desde ese momento. Yo cuando voy a explorar variable puedo hacerlo por este lado. Aquí aprovechamos para repasar los distintos lugares desde donde pueden ingresar datos. Lo pueden hacer también desde aquí, desde este lado izquierdo. O pueden ir también a la sección de indicadores, mis responsabilidades. Y pues allí cargarán las variables dependiendo pues del usuario. En este caso, ventas internacionales. Entonces, ¿cuánto tenemos? Tenemos por acá, vamos a ponerle unos valores. 150, vamos a decirle varios de una vez. 140, 135 y no sé, nos fue súper bien en este 180. Le decimos aceptar, guardar y con eso quedan ingresados los datos. Ahora, la meta de venta internacional. Entonces, igual, le decimos que vamos a ingresar varios valores y este, supongamos, no sé, un escenario estándar. Los primeros 3 meses queremos que se venda esto. El siguiente mes, siguiente periodo, queríamos que se vendiera esto. Así sucesivamente. Y acá, un poco estacionaria la meta, queríamos que se vendiera este valor. Listo. Ahí le damos guardar. Y entonces ahí, al igual que ahorita, pues ya tenemos nuestra segunda variable. Entonces, nuevamente podríamos tener un tablero de ventas general donde viéramos la venta internacional, la nacional, el acumulado internacional y demás. De esa manera, estimados, pues es que se maneja el tema de el duplicado. No sé si tengan alguna pregunta. Existe una forma rudimentaria de duplicar las variables y es obviamente pues con la plantilla de carga de masivo, ¿no? Allá simplemente pues llama las variables a la hoja y lo que haces es que duplicas la fila y le das crear. Es relativamente muy rápido. Vamos aquí a cambiarlo a columnas, perdón, a barras, que es como lo llama el sistema. Y pues ahí ya podemos ver los distintos indicadores de venta que hemos creado con sus respectivos comportamientos. ¿Preguntas adicionales? Preguntas, ¿cómo vamos? Una reaccioncita. Me tienen muy solo, Erika, casi no pregunta. Buenas tardes. Al duplicar el indicador que está asociado
o ayudado a otro indicador también se replica. Eh, Juan Fernando, sí, Juan, lo que pasa es que tenemos apenas 2 horas para este tema, entonces me toca llevar, digamos, como cierta velocidad para lograr cubrir los temas. Carolina, voy a intentar comprender tu pregunta, pero no sé si me puedes dar un poco más de contexto. Al duplicar el indicador que está asociado o ayudado a otro indicador, también se replica. Eh, Carolina, si me puedes dar un poquito más de contexto, te lo agradezco enormemente. Cuando dices asociado o ayudado, ¿te refieres a en la fórmula como que son componentes? O si, por ejemplo, yo duplico un indicador que tiene componentes, ¿también duplica las componentes? ¿Es a eso a lo que te refieres? Confírmame si sí, porfis. Creo que es a eso que te refieres, pero no quiero asumirlo, quiero estar seguro. Listo, Carolina. Entonces, en ese caso, no, no duplica las componentes. Cuando él duplica el indicador, lo duplica con la misma fórmula que el original. Entonces, lo que deberías hacer es duplicar las componentes y seguramente sea más rápido duplicar entonces la fórmula, el indicador que las tiene. Y pues ya ahí vas a la edición y cambias las componentes a las nuevas, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si esto ventas nacionales fuera Cundinamarca, Antioquia, Valle. Y el ventas internacionales, entonces Colombia, Perú, España, pues obviamente son componentes distintas, luego él no hace esa duplicidad de componentes. Tienes que hacerla tú. Juan, Carolina, me contestas por fin si queda claro. Eh, Creo que sí. Pregunta, si el otro indicador que está asociado al que se duplica también se duplica. No, lo que tú duplicas lo duplica con la misma estructura o configuración del anterior, pero si hay variables o componentes en ese, tienes que, pues, duplicarlas también, si ese es el efecto que quieres lograr. Creo que iba muy parecida la pregunta de los dos, o no sé si es que Juan estaba intentando explicar también un poquito lo que preguntaba, eh, lo que preguntaba Carolina. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Yo estoy mirando el chat. En preguntas y respuestas creo que hay más, pero ya mis compañeros de soporte han contestado todo. Perfecto. Listo. Continuemos entonces, estimados. Volvamos solo a nuestra presentación guía para ver qué nos falta. Bueno, creo que hemos dado el alcance a lo que queríamos en la sesión. Entonces voy a aprovechar para hacer énfasis en algunos elementos. ¿Listo? No digamos como que no estaban dentro del radar de lo que queríamos hacer hoy, pero entonces vamos a aprovecharlo. Vamos a recordar un poco el tema de la activación y desactivación de variables, que hace parte de la administración de variables. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué alcances o qué efectos tiene activar o desactivar variables? El primero de ellos es que en el módulo de indicadores ustedes pueden tener en la sección de ajustes parámetros la definición de una, digamos, como alias o un prefijo que ustedes quieran colocarle a las variables una vez que se inactiven. Entonces, si por ejemplo ustedes le ponen la palabra in-bajo en el nombre y en el alias, cada vez que inactiven una variable, él va a ponerle en el nombre sin, tanto en el nombre como en el alias, de suerte tal que cuando ustedes tengan esta variable en una presentación, en un reporte, en algún lado donde se esté usando, puedan visualmente darse cuenta de que esa variable ya está inactiva. ¿Listo? A veces, si por ejemplo, sobre todo a inicio de año, los datos están vigentes y la variable ya está inactiva, en los primeros días del año uno no suele darse cuenta de que la variable está inactiva porque sigue mostrando datos vigentes. Pero es bueno que pues el nombre y el alias reflejen esa inactividad. Entonces, yo suelo aconsejar colocarle ese tipo de prefijo de forma tal de que cuando ustedes tienen una variable,
aquí en el módulo variables gestionar, recuerden que por defecto hay un factor de búsqueda que sí está activo en el sistema, que siempre viene por marcados sí por defecto. Si yo le digo no, pues él me va a mostrar las variables inactivas que hay en el sistema. En este momento yo no tengo ninguna, pero vamos a mostrarles el ejemplo del comportamiento. Activar y desactivar es la opción. Buscamos alguna variable. Entonces, por ejemplo, ausentismo por causa médica no tiene datos pendientes. Pero este que dice asegurar la modificación del 100% de los descriptores de la compañía, a excepción de las posiciones, tiene 14 datos pendientes. Y esta es la persona. Dairo no ha ingresado estos 14 datos. Entonces yo puedo marcar esta opción acá y decirle desactivar. Automáticamente él me dice pues que haga un comentario. Y yo puedo decirle esta variable ya no está vigente. En esta vigencia ya no se está midiendo esto. ¿Y qué hace él automáticamente? Va y le quita esa responsabilidad a Dairo, desactiva esa variable. ¿Y qué efectos tiene? Esa variable ya no puede ser usada en fórmulas nuevas, en cálculos, en cosas nuevas que se hagan dentro del sistema, pero sí nos permite seguirla consultando. Es decir, si yo voy por gestionar, hago la gestión de la variable, le pongo en el filtro activo no, pues él me va a permitir nuevamente ver esa variable. ¿Listo? No es que la variable desaparezca del sistema, simplemente que pues ya no es de nuestro interés, ya no está dentro de la medición. Y fíjense en el nombre. Ahí colocó el IN para que visualmente rápidamente podamos identificar que esta variable está inactiva. Cuando la entramos a consultar, el sistema nos hace el favor de recordarnos que efectivamente esa variable se encuentra inactiva dentro del sistema. Eh, pues tiene, digamos, como esa, digamos, como advertencia. Ese es entonces, digamos, como el alcance. ¿Por qué es importante esto, estimados? En muchos clientes, nuestro equipo de soporte muchas veces atiende problemas de rendimiento de variables. En el módulo de indicadores se pone pesado, no se hacen, digamos, los cálculos a tiempo, ahí pueden haber errores en algunas ocasiones. Y hemos identificado que en algunas ocasiones se debe a que muchas variables siguen estando activas o porque no se les puso fecha de finalización o porque la fecha de finalización estuvo abierta, pero como son variables que ya no se miden en ciertos periodos, pues siguen estando ahí generando, digamos, como ese ruido en los cálculos, en las responsabilidades, consumiendo de pronto, pues también memoria dentro de los servidores o dentro de la nube, en caso de los que están en SaaS. Obstaculizando un poco el rendimiento de la sección Mis responsabilidades. El objetivo de la sección Mis responsabilidades, recuerden ustedes, es que el usuario entre y vea los datos pendientes por ingresar vigentes. Por ejemplo, este sitio tiene un ejemplo claro de algo que no debería pasar. Fíjense que aquí hay datos pendientes desde el 21 y hasta el 23. ¿Qué quiere decir? Que seguramente esta variable que tenemos acá de tasa de violencia interpersonal no es una variable que deba estar activa en este momento en el sistema. Entonces, casa de herrero hasta donde palo dicen por ahí, pero vale la pena hacer este ejercicio que yo estoy haciendo en los sistemas de ustedes para identificar qué variables pueden estar haciendo ruido y peso en el procesamiento de la herramienta y estén consumiendo de pronto, inclusive visualmente esto genera estrés, ¿no? O sea, yo entro y veo ese montón de responsabilidades y digo, oiga, ¿cómo así? La idea es que uno entre y pues esto tenga uno o dos datos pendientes del periodo inmediatamente anterior. Hoy, 14 de mayo, no debería haber nada en esta sección Mis responsabilidades, teóricamente, porque pues ya deberían haberse ingresado los datos mensuales, los datos del cuatrimestre o trimestre que se tengan y demás. Esa es entonces, digamos, como la ventaja o el beneficio de poder tener esa administración de variables, esa activación y desactivación de variables en la administración. Ahí no sé si tengan alguna pregunta puntual sobre el funcionamiento de esta parte. Voy a leerlos.
Vamos acá, Manuel. Un día me asusté porque desactivé un indicador y también me desactivó las variables. Después lo organicé nuevamente. Sí, suele pasar, Manuel. Hay que tener cuidado sobre todo con esa desactivación de variables en cascada, ¿no? Si yo desactivo una variable, pues esas tiene asociados componentes, él puede hacer la desactivación también. Eh, si vuelvo a activar una variable, el sistema vuelve a solicitar los valores que están pendientes desde el momento que se activó. Para allá íbamos, Yanni, pero qué bueno que lo preguntas. Ya te muestro. En el sistema, ¿cómo se vuelve a activar? Listo, Jorge. Creo que las dos preguntas las puedo contestar con el mismo ejemplo. Entonces vamos al sistema nuevamente. Eh, Vamos a hacerlo con la única variable que hemos desactivado. Sin embargo, ese está a nombre de Dairo. Bueno, ya le hago un par de cambios. Entonces, supongamos este ejercicio. Nos dicen que esa variable que se desactivó nuevamente se necesita en el sistema, ¿cierto? Entonces le decimos buscar, la marcamos, número de periodos sin datos, 14, y le decimos activar. Entonces lo primero, pues es que él nos pregunta nuevamente por qué, vuelve a estar vigente. Y lo siguiente que va a pasar es que esta variable, cuando hacemos su activación, vuelva a pedir esos datos de responsabilidad. Ahora, algo que vamos a ver el viernes, que no lo voy a explicar hoy, que es la administración de valores, tiene mucho que ver con lo que acabamos de hacer. Como yo no hice administración de valores previamente porque no lo hemos visto, pues el valor va a estar completamente íntegro pidiendo pues todos los 14 resultados. Entonces ahí están los 14 periodos sin datos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? En el momento en que yo decida o tenga, digamos, como a bien coger los datos desde el periodo actual y no los datos anteriores, en la administración de valores yo puedo eliminar esos periodos o esa solicitud de datos para que cuando la vuelva a activar no me pida todos esos datos pendientes. Es decir, si yo en este momento no tengo datos por allá del 2021, 2022, pues no tendría sentido dejar estos mensajes acá, ¿vale? Entonces, sí, desde el momento que tú la activas, comienza a pedirte datos y si no habías hecho administración de valores, que lo vamos a ver el viernes, pues te sigue mostrando los datos anteriores para que los ingreses. ¿Listo? Eh, listo, volvamos por acá. Listo, ahí se activa tal como la viste, Jorge. Sí, la opción variable es activar. Perfecto. Gracias, compañeros de soporte ahí por dejar el registro en las respuestas. Anderson. Entonces nos dice Anderson David, al momento de desactivar el indicador, por consecuente el sistema me desactiva las variables que lo componen o debo desactivar esas variables también. Fíjate en este siguiente ejemplo, Anderson. Vamos a mostrar cómo es el comportamiento. Entonces, vamos a decirle que es indicador sí y que es de obtención calculada. ¿Listo? Entonces, por acá él nos muestra todas las que son calculadas. Entonces, por ejemplo, esta, vamos a observar cómo es su comportamiento. Nos dice que tiene estos componentes. Entonces, hay un valor aleatorio que se multiplica por la variable aumentar la participación del sector agropecuario. Entonces, yo digo aumentar las... Ah, no, pero esta es cíclica, se calcula sobre sí misma. No, permíteme. Este ejemplo no está adecuado. Deme un segundo, identifico una que tenga sus componentes bien. Vamos a esta. Calcular ejecución de procesos. Está perfecta. Cultura de ejecución de procesos. Creo que estas están cíclicas. KPI rentabilidad. Permítame un segundo y buscamos una que tenga número de denominador. Esta está perfecto. KPI rentabilidad. Listo. Entonces, por variables cíclicas me refiero a variables que se citan a sí mismas en la fórmula. Para, por ejemplo, periodos anteriores más un factor de crecimiento o incremento.
Vamos entonces a la opción activar, desactivar. Buscamos la variable KPI de rentabilidad y entonces aquí en ver más podemos ver la identificación de la variable y sus componentes. Yo aquí puedo decirle, bueno, quiero ver de qué variables es componente. Esto es importante porque no simplemente desactivar y ya, sino ver si hay relación con otros objetos. En este caso, también me mostraría relación con objetos existentes y esas variables, por ejemplo, tienen comportamientos adicionales o no. Yo puedo marcar acá que vamos a desactivarla y entonces aquí al seleccionar, cuando ya la dije que la voy a desactivar, yo puedo escoger las componentes también para desactivarlas y le digo guardar selección. Ojo, si yo no hago esta operación que yo acabo de hacer, el sistema no tiene en cuenta las componentes en la desactivación. Y es muy importante, señores administradores, que aquí donde dice es componente de tantas variables, le echemos un ojito a esto, porque a veces una componente aplica para varios indicadores. Puede que uno de esos indicadores ya no vaya más, pero puede que los otros sí. Eso puede pasar. Entonces es mejor que tengamos cuidado de esta manera. Cuando le decimos desactivar, entonces él no solo desactiva, eh, perdón, él no solo desactiva la variable, sino que desactiva el árbol de variables. Compañeros de soporte, creo que aquí hay algo que encontré. Número de variables a desactivar dice 1. Creo que debería decir 3 según la lógica de esto, ¿no? Eh, me confirman. Yo a veces también necesito que me ayuden los chicos de soporte, muchachos. Eso es lo bonito de la suite. Es un software tan robusto, tan complejo que siempre necesitamos estar haciendo estos ejercicios de reaprendizaje. Entonces se desactivan, activan y le decimos guardar. Entonces él ahí ya hace la operación. Pero de esa manera pues se puede desactivar el conjunto, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Eh, listo. Bueno, creo que estamos justo a tiempo, Eri, para pasar con nuestro formulario. Entonces, no sé cómo lo están compartiendo. Lo enviamos aquí el enlace al chat. No sé si está Alison con nosotros acá o lo hago yo. Si me ayuda Eri para saber, por favor. Ya te lo comparto, Dair. Ah, hola. Gracias. Listo, entonces voy a dejar de compartir acá un segundo pantalla. Listo, estimados. Entonces, en el chat les hemos dejado la encuesta, el pequeño link, para que ustedes por favor puedan ingresar. Es un formulario de Google en el cual les hacemos tres pequeñas preguntitas para repasar y ver qué tan atentos estuvimos. Son preguntas de única respuesta, ¿vale? Sin embargo, léanlas muy bien porque esa única respuesta pues puede tener cascarita o sorpresa. Entonces, vamos a dar unos minutos. Normalmente, Alison, ¿tú me puedes ayudar? ¿Cuánto están dando de tiempo para la respuesta del chat? Pues sí, para que respondan el formulario.
Fírmenme, por favor, si les abrió bien el formulario. Vamos a darles 3 minutos. O 5 minutos. No son tan estrictos. A tener tiempos de alcanzar a contestarles las preguntas que de pronto surjan del formulario. Por acá ya estoy viendo respuestas. Hay 19 respuestas. ¿28? Dísela muy bien. Ay, Marisol, lo lamento mucho. Irmi, lo lamento mucho. No sé si de pronto puedan copiar el formulario y abrirlo de pronto en su celular. Esa puede ser una opción. En su celular lo pueden diligenciar. Sería bueno que pensaran en una alternativa como en el celular, por ejemplo, o que les abrieran los permisos, porque es bueno adelantarles que nuestros exámenes de certificación son en esos formularios de Google. Entonces, si tienen problema ahorita, pues seguramente van a tener problema para el examen de certificación. Si vale la pena que pues, este no da ninguna calificación ni nada, ¿vale? Solo para evaluar el conocimiento, el nivel aprendido en la sesión, pero sí vale la pena que logremos una alternativa. Entonces, se me ocurre que puedan hacerlo de pronto en el celular por ahora y ver la posibilidad de que de pronto les permitan un permiso, una ventana temporal para poder hacer la presentación de los exámenes de certificación, sobre todo. No, Manuel, esa reacción de felicidad es porque te fue muy bien. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? ¿Quién ya terminó? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Déjenos una reacción. Steven Barrientos de Cornare, muy bien. Excelente. Carolina Farfán, muy bien. Juan Fernando, 5 puntos bien, de 3. 5 minutos. Bueno, Eri, no sé si estás por ahí con nosotros todavía. 2 de 3, Cristian. Bueno, muy bien. Ahorita miramos cuáles. Juan Fernando, 3 de 3. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno, ahí también en el chat nos están dejando una encuesta de satisfacción de esta sesión para que nos puedan dejar pues retroalimentación sobre la experiencia, lo que vivimos y demás. ¿Listo? Voy a mirar las respuestas. Tenemos 56, ya pasaron los minutos. Entonces quiero compartirles la respuesta. ¿Listo? En vivo. Entonces vamos a compartir pantalla. Denme un segundo. Hola Eri, ¿cómo vas? Acá nos fue muy bien con nuestro examen, evaluación. Entonces, quiero comentarles, para la primera,
La opción crear variables se recomienda para todos los usuarios. Recuerden que al principio me mencionábamos que es una opción, y esto lo explicó un poco Sandra también en el módulo administrador, es una opción que se asigna mediante los roles. Pues yo les explicaba también que la creación de variables, pues no se aconseja que todo el mundo lo sepa hacer. ¿Por qué? Justamente porque la creación de variables está relacionada con también el rendimiento del sistema. Y la creación de variables debe ser organizada. Lo ideal es que ustedes como administradores funcionales tengan el control de las variables que se miden dentro del sistema. Si bien hay clientes o empresas de ustedes que representan donde ya los usuarios finales crean variables, pues es lugares o empresas donde ya tenemos, digamos, una apropiación, una madurez de la herramienta bastante amplia, ya la utilizan hace muchos años y los usuarios finales tienen, digamos, como esas capacidades o alcance. Pero normalmente lo que les recomendamos es que inicialmente solo ustedes como administradores funcionales tengan esa posibilidad. El alcance de la función de duplicar. Recuerden que la función de duplicar sí replica la variable, pero no replica toda la información. Ahí decía incluida la data. Varios me pusieron que incluida la data y no. La data no se replica. Recuerden que cuando yo dupliqué la variable nacional, me tocó volver a ingresar los datos cuando la dupliqué para hacerla internacional, me tocó volver a ingresar los datos. ¿Recuerdan eso? Lo mismo con la meta. Cuando la dupliqué la meta, los datos tampoco se duplicaron. Me tocó volverlos a ingresar. Ahora, eh, las condiciones del indicador replican la variable seleccionada hasta el nombre, alias y frecuencia, pero no las condiciones del indicador como escala, fórmula y demás. Esta tiene cáscara. ¿Por qué? Porque hay condiciones que sí se replican y otras que no. Entonces, él, por ejemplo, no replica la frecuencia de medición, perdón, no replica la escala, no replica la meta, no replica, pero sí replica, por ejemplo, la función resumen de la fórmula del indicador. Entonces, la que realmente nos aplica es que replica la configuración básica de la variable y nos da la opción de continuar la configuración. No replica la data y después del guardado calcula valores para variables calculadas y SQL. Entonces la B sí tiene parte de cierto, pero realmente la C es la que nos da la respuesta más correcta, la respuesta más completa a lo que estamos buscando. Y por último, el acumulado de la variable. Recuerden que cuando yo empecé a explicarles el acumulado, les mostré que se podía hacer temporalmente mediante el uso de la función resumen, que luego se podía hacer de forma permanente usando una variable, pero realmente si ustedes miran la pregunta, el acumulado de variables se puede obtener ¿de qué maneras? Se puede de las dos. Luego, las dos eran correctas y la C también era correcta. O sea, podemos obtenerlo de de todas las formas anteriores. Por supuesto, aquí algunos nos dijeron que no, esta no está correcta porque pues sí se puede obtener de esas dos formas que mostramos en la A y la B. Ese es entonces nuestro resultado. Muy bien, los veo ahí mayoritariamente en la media muy pilosos para su examen de certificación. No sé, Eri, si nos quieres ahí dar un cierre para la sesión de hoy, por favor. No, pues antes que nada preguntarles cómo se sintieron, cómo les fue con Dairo. Veo ahí que les hicieron un quiz preliminar, genial esto, porque a la final, pues esto refuerza los conocimientos. No olviden dejar su retroalimentación en el link que les estamos compartiendo en el chat para que por favor puedan calificar la sesión. Estamos leyendo su retroalimentación para mejorar las que vienen. Marisol por acá nos dice, lo logré, muy bien. Todo esto hace parte de la preparación de nuestro examen, para nuestro examen de certificación, así que pues creo que siendo muy puntuales, faltan 2 minutos para las 4. De tal manera que les damos muchas gracias por el acompañamiento en esta sesión, por estar acá presentes. Vamos a enviar también la grabación de esta sesión y la del viernes la estaremos enviando o al final del viernes o ya el lunes. La idea es que vayan recibiendo todas, tranquilos, todos van a recibir esas sesiones.
Y bueno, feliz resto de tarde. Gracias, Dairo, por el acompañamiento, por estar acá en estas 2 horas con nosotros y a ustedes por estar conectados durante 2 horas seguidas. Muchas gracias. Nos vemos nuevamente el viernes. Que estén muy bien. Cuídense. Un abrazo para todos y feliz resto de tarde. Que estén bien. Gracias, Erin. Feliz tarde a todos los administradores funcionales. Gusto Bueno, saludarles y verlos hoy. perfecto. Feliz tarde. Que estén bien.